Amén. En este pasaje el Señor nos habla, o el libro se titula también Josué. Amén. En esta tarde me gustaría hablar bajo el título, el tema de este mensaje: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Esta mañana escuchábamos el mensaje de los que son vencedores. Amén. Es lo más parecido, lo más similar, el que es valiente y se esfuerza. Amén. El libro de Josué en esta parte nos enseña o nos da luz de cuando ya se había acabado el tiempo, el periodo de liderazgo de Moisés. Amén. Y aquí aparece este joven en escena, quien fue servidor de Moisés, pero que para este momento el Señor le habla a él y le da un mandamiento. En este momento es crucial para la vida de Josué. Amén. Pues había pasado, según la ley de ellos, tenían el tiempo del luto, ¿cierto? De ellos guardar el luto y el lloro, que eran 30 días. Los expertos dicen pues que cuando el Señor le habla aquí a Josué, había acabado los 30 días del luto y del lloro por la muerte de Moisés. Amén. Y que Josué estaba aquí, pues ya Moisés le habían puesto las manos, ya él había recibido el espíritu de sabiduría, ya él había sido, ¿cómo les digo? Había sido presentado ante los ancianos, ante los principales, como el sucesor de Moisés. Pero en este momento crucial, yo creo que Josué dijo: yo sé que ya el Señor permitió por medio de mi Señor Moisés que a mí me instauraran como el sucesor. Se me dio una palabra, se me impusieron manos, recibí un espíritu de parte de Dios a través de Moisés, pero aún él no había recibido palabra de Jehová. Amén. Porque quien hablaba con Jehová cara a cara, como habla cualquiera su compañero, era Moisés. Josué lo sabía, él estaba enterado, él tal vez había sido testigo, él también había visto la nube, él también dice la palabra, como leía nuestra hermana Jessica al principio, que él estaba allí en el tabernáculo, que él no se apartaba. Tal vez él escuchaba el susurro, el hablar de cuando Moisés dialogaba con el Señor. Mas sin embargo, Josué aún no había recibido palabra de Dios directamente a su vida. Amén. El nombre original de Josué en la palabra nos enseña, ahí en el libro de Números, capítulo 13, aparece cuando Moisés comisiona a los 12 espías, ¿cierto? Para ir a ver la tierra prometida. Amén. Dentro de esos 12 espías estaba Caleb y Josué. Amén. Pero ahí dice que su nombre era Oseas, hijo de Nun. Pero que Moisés decidió cambiarle el nombre por Josué. Oseas significa salvación, ayuda o liberación, indicando una acción pasiva. Es decir, son nuestras limitaciones, son nuestras fuerzas, lo que podemos hacer, lo que podemos decidir por nosotros mismos. Está totalmente apegado y arraigado a nuestra naturaleza. Amén. Pero cuando Moisés decide cambiarle el nombre por Josué, dice que su significado es Yahvé salva, o Yahvé es salvación. Esto enfatiza en que la salvación vendría de Dios para formar a un líder humano. Amén. Es decir, su nombre sí era salvación, sí era ayuda o liberación, pero era en su humanidad. Cuando su nombre es cambiado, quien le dará la salvación, quien le dará la ayuda, quien le dará la liberación es Jehová. Amén. Cuando leemos los libros del Pentateuco, si los leemos en el orden, la primera vez que leemos el nombre de Josué es allí en Éxodo 17, 9, 14, ¿cierto?
cuando es la guerra contra Amalek. Pero también debemos de tener en cuenta que los libros, aunque los encontremos así organizados, los tiempos, los escritos no significa que ese haya sido el orden en que hayan pasado los sucesos. Amén. Entonces, la primera vez que encontramos allí a Josué, dice que a él le encomendó Moisés, ¿cierto? Que fuera el líder, que fuera el guerrero que hiciera frente a Amalek. Amén. Nosotros sabemos también por la palabra, los que ya tenemos conocimiento de ella, que él era un hombre de guerra, que él era un soldado, que él era un valiente. Amén. Pero, más sin embargo, aquí está un valiente que acaba de perder a su Señor. Pienso que en nuestra humanidad, teniendo en cuenta que Josué era semejante también a nosotros, que él debía de estar en un estado de pasividad, de tristeza, de dolor, pues era no solo su Señor, sino que Josué, según la palabra, dicen los estudiosos que él era un joven y él estuvo allí cuando el Señor usó a Moisés para sacarlos de Egipto. Tanto él como Caleb, amén. Así que tal vez había una relación cercana. Josué era uno de los jóvenes de Moisés. Y en esa parte quisiera enfatizar en esta tarde porque es nuestro servicio juvenil, amén. Aquí vemos a un Josué que tal vez tenía unos 60, 80 años para cuando ya él recibe este mandato de Dios, pero él fue joven y cuando fue joven fue un servidor de su Señor Moisés. Amén. Cuando la palabra del Señor nos habla de valiente y esforzado, se dice de una persona con valor, fortaleza de espíritu y determinación para enfrentar miedos, riesgos, dificultades sin medirse, buscando o sin rendirse, buscando cumplir ideales o metas. Amén. Es decir, que cuando usted es valiente y esforzado en este camino, sin importar las situaciones, las dificultades que la vida misma o que el servicio al Señor nos conlleve, no nos vamos a rendir. Amén. Y más si creemos a la palabra de que el Señor es el que está con nosotros. Me gustaría que me acompañaran allí al libro de Número, capítulo 14, versículo 6. Si alguien lo encuentra, también me puede ayudar. Amén. Puede leer, hermano Alfonso, hasta, permítame, hasta finalizar ese texto. Amén, aleluya. Aquí vemos a este joven Josué, que él acababa de venir con Caleb de recorrer la tierra, amén. Aquí vemos, y por la palabra ya conocemos que fueron 12, pero que 10 de ellos no dieron buenas noticias. Las noticias no fueron alentadoras para con el pueblo, pero que Josué y Caleb, ellos hicieron frente. Incluso el pueblo habló de apedrearlos porque no les creían, amén. Pero vemos más adelante que el Señor dice en su palabra que a Caleb y a Josué Él los tendría en cuenta porque ellos hablaron bien de Él. Amén.
Hermanos o jóvenes que están aquí con nosotros en esta tarde, es muy fácil muchas veces dejarnos contaminar por la presión de grupo o por la mayoría, pero qué bueno que siempre hayan Caleb y Josué que hagan frente, amén, que cuando escuchen tal vez decir o hablar a alguien cosas contrarias a la palabra, a la doctrina o al testimonio de alguien, puedan pararse y hacer frente y decir: no es así, de la manera en la que tú lo estás diciendo no es, esa no es la forma que el Señor nos enseña en su palabra. La palabra del Señor dice esto y aquello, amén. Pero muchas veces, o lastimosamente a veces, tratamos con personas a lo largo del tiempo. Si son chicas, muchas veces sabemos que son cristianas por su apariencia, amén, las que se guardan. Pero hombres o muchachos que les da miedo en el colegio, en la universidad o en el trabajo de decir que son cristianos, porque dicen: ¿y qué van a decir de mí cuando me equivoque? ¿Qué van a decir de mí cuando me moleste? O se sienten incómodos con la posición de ser cristianos por el qué van a decir de ellos porque son cristianos, amén. Entonces nosotros no nos debemos avergonzar, somos humanos, cometemos errores, todos estamos en el proceso de ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo, pero que eso no nos impida siempre hablar la palabra, hacer frente al impío, al que no conoce la palabra, amén, hablar la palabra de salvación, transmitir este mensaje al que no conoce al Señor para que también pueda ser salvo, amén. Me gustaría también leer en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Qué importante, jóvenes, que nosotros nos mantengamos buscando la presencia del Señor. Amén. Dice que él se mantenía allí en el tabernáculo, pues Josué tenía claridad que era ahí donde él podía sentir la presencia de Dios, que era allí donde descendía la nube, amén. Dice la palabra que cuando esta nube descendía, todo el pueblo salía y se paraba a la puerta de sus tiendas en pos de Moisés, amén, porque allí la nube de Jehová descendía y hablaba con Moisés cara a cara. Esto habla de que Josué tenía en su corazón un deseo y un anhelo profundo por la intimidad con el Señor. Tenía un deseo y un anhelo profundo de conocer a su Dios, de que el Señor también le tocara, de que el Señor también le ministrara, amén, del poder también recibir de parte de Dios. Tal vez él admiraba a Moisés, admiraba su liderazgo, amén, y le gustaba tal vez o se regocijaba en estar allí siendo un servidor de Moisés. Y qué bueno esto, porque hoy en día nos encontramos con una juventud que lamentablemente, cuando nosotros hablamos con los jóvenes, la mayoría de ellos siempre tienen una respuesta para cada pregunta y están como ya automatizados, como si estuvieran programados para siempre darle a uno una respuesta según su condición, justificándola. Y es lamentable que muchas veces no solo a un hermano, a un líder, sino incluso al pastor, no se le hable con verdad, no se reconozca delante de quien nos ministra, delante del Señor, nuestra condición, o que escondamos nuestras flaquezas y digamos no es así, o que justificamos nuestro accionar, amén, porque de nada sirve eso, porque el Señor nos está viendo, amén. También me gustaría ir al libro de Números, capítulo 14, verso 30. Si alguien me puede colaborar, le agradezco. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Aquí hay alguien que tiene convicciones, un joven con convicciones, un joven convencido de que el Señor les entregaría la tierra que Jehová había prometido a sus padres. Amén. La promesa había sido recibida desde Abraham, amén, y Isaac, Jacob, pero en este momento el pueblo está en un momento en el desierto. Amén. Josué, en el momento en el que el Señor le habla en el capítulo 1, están en una transición donde el mayor compromiso de Josué era llevar adelante al pueblo de Israel, sacarlo del desierto para entrar a recibir la tierra que les había sido prometida. Amén. Y esto es bastante importante porque esto creo que podía impactar en su carácter, en él decir, bueno, ya la responsabilidad es mía. Yo antes tenía a alguien, porque a veces es fácil servir cuando otra persona nos guía, nos dirige, nos instruye, pero cuando ya es usted quien tiene que tomar las propias decisiones, cuando ya es usted el que tiene que pensar, cuando ya es usted el que tiene que decir, bueno, aquí qué hago, cómo lo hago, de qué manera lo voy a hacer, es diferente, pues usted lleva el peso y la responsabilidad de lo que se haga bien o de lo que se haga mal. Amén. Y yo creo que todo el pueblo también estaba mirando, esperando a Josué a ver qué iba a hacer. Pero Josué también tal vez estaba en esa espera, en ese momento crucial de escuchar la voz de Dios. Amén. Y es allí cuando el Señor se le aparece y le habla y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sabía Josué que había muerto Moisés? Sí, lo sabía, pero ya como que era el tiempo de decir, ya terminó, ya ahora, ya Josué, ya Moisés lo hizo bien, él hizo como yo le mandé, él te enseñó, te instruyó, pero ya de ahora en adelante la situación ya será entre nosotros dos. Amén. Y también vemos aquí que el Señor le habla a él diciendo, mi siervo Moisés te mandó, mi siervo Moisés te mandó. Y lo que más le encomendaba a Moisés, que era algo bueno, era guardar la palabra, amén, guardar la ley, cuidar de ponerla por obra, de que no nos olvidemos nosotros tampoco del cumplimiento de la palabra, de los tiempos, de escudriñar las escrituras cuando tenemos dificultades, cuando hay pruebas, amén, porque fiel es el que nos ha llamado, amén. Él mismo nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros siempre, hermanos, cuando se nos presenten dificultades, situaciones difíciles en nuestra vida, debemos de agarrarnos de la palabra. Es la única o la más excelente herramienta para nosotros alentarnos, animarnos a nosotros mismos, amén. Nosotros a veces decimos, pero es que nadie me habla, nadie me da una palabra. Hay momentos especiales en los que el Señor nos da una palabra, que el Señor usa a alguien para que nos ministre, pero también es muy importante que mientras tal vez esa respuesta divina llegue, nosotros nos fortalezcamos en la palabra, en estudiarla, en meditar en ella, en confesarla, amén. Que cuando vengan las dificultades, las pruebas, nosotros echemos mano de la palabra, porque es la mejor herramienta para nosotros vencer la tentación, vencer el pecado, vencer el miedo, amén, la inseguridad. Solamente lo podemos hacer a través de la palabra. En el verso 9, que es donde me gustaría enfatizar en esta tarde, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí es el Señor entonces quien ya le empieza a hablar a Josué y le dice, mira que te mando. Es decir, pon cuidado a lo que yo te estoy diciendo. Ya tú tienes la palabra, ya tú tienes la experiencia. Tú estuviste allí cuando el pueblo salió de Egipto, tal vez eras un joven. Durante todo este desierto tú has visto cuántos han caído por la dureza de su corazón, porque han murmurado, porque han criticado, porque me han desobedecido, porque no me han mirado a mí, porque cuando Moisés subió al monte, cuando estuvo allí conmigo 40 días,
tú estuviste, dicen los historiadores, que al parecer Josué todo ese tiempo estuvo allí esperando a Moisés fielmente, amén. Y dice también la palabra que cuando el pueblo se descarrió en pos, ¿cierto? Que ellos mismos edificaron sus propios ídolos, se desordenaron, amén. Josué no estaba allí con ellos. Es decir, él estaba apartado, él estaba en pos de lo que él creía, de lo que él anhelaba, porque él era visionario. Y es un poco a veces incoherente porque él era un soldado de guerra, era un líder de guerra, pero él no le importó, él estaba ya 40 días esperando pacientemente a que su servidor, su Señor bajara del monte, amén. Y eso habla de la prudencia, de la espera, de la perseverancia, de la permanencia, mientras la palabra llega, mientras el llamado llega, mientras el Señor me diga qué hacer. Es decir, acá estamos hablando de un hombre de casi 80 años, pero que en su juventud el Señor lo venía preparando, lo venía capacitando, le venía guiando, porque él se dejaba guiar, se dejaba instruir, amén. También vemos en una parte de la palabra donde Jehová le dice a Moisés que busque a unos ancianos para él también darles de su espíritu, para que le ayudaran a Moisés. Y dice que un joven corrió deprisa y le dijo a Moisés: mira, allá hay unos que también profetizan, pero ellos no están aquí frente al tabernáculo. Y que dijo Josué en una imprudencia, en un impulso: impídelo, Señor, para que no profeticen. Y que le dijo Moisés: ojalá todos fueran profetas, ojalá todos profetizaren. Y es normal que nosotros los jóvenes cometamos imprudencias, que sintamos celos a veces por el liderazgo, por el llamado de otros. Pero aquí este hombre que ya vemos aquí, ya con madurez, pero que fue joven, ya ahí no está mirando a ver el Señor a quien no le habla o quien no sí le habla. Él está atento a que Dios me hable a mí. Yo creo que el anhelo incesante de Josué en este punto era: Señor, háblame como le hablabas a mi Señor, cara a cara. Confirma este llamado, confirma la palabra que me has dado, la palabra que me diste a través de mi Señor Moisés cuando él vivía. Señor, yo anhelo que tú me la des a mí. Yo anhelo oír tu voz, conocerte, entender lo que tú quieres que yo haga. Y es allí cuando el Señor le habla, amén. Porque tal vez había una espera. Qué difícil habrá sido ese luto para Josué. 30 días de lloro, de luto, pero 30 días también esperando que finalizasen. A ver, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué se siente ser líder? ¿Qué se siente esto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Ahora, ¿me siguen o no me van a seguir? Amén. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Así como nosotros nos cuestionamos, ¿qué voy a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyectos hay que desarrollar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pero el Señor le habla, y el Señor le habla a Josué, y me llama la atención porque él le dice: tú cruzas, para que el Señor le dice textualmente, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Es decir, el Señor no le dijo: mira, Josué, mira, ahora ayuna, vigila y yo voy a estar contigo para que pases el Jordán. El Señor le dijo: pasa este Jordán, es decir, ya tú estás preparado, tú tienes la capacidad para hacerlo, porque el Señor le conocía, el Señor también le veía a él ahí en medio del tabernáculo, ya el Señor había puesto sus ojos sobre él. Y allí cuando Josué vence a Amalek, ahí en la parte final de este texto dice que el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en el libro. Amén, acerca de Josué. Es decir, el Señor dijo: bueno, Moisés, tú me estás sirviendo, lo estás haciendo bien, pero como yo nunca me quedo sin recursos, yo aquí veo ya un buen suplente para ti. Desde ese momento Josué empezó a estar en el radar del Señor. Desde ese instante el Señor sabía: hay un sucesor para Moisés. Y yo creo que Moisés también miró y dijo: de entre mis jóvenes, de entre los muchachos que sirven, Josué podrá ser un buen sucesor para mí.
Amén. Y qué importante que nuestro pastor, que nuestro líder pueda ver en nosotros capacidades y el testimonio de que diga: este joven puede ser útil para la obra. Este joven puede ser útil para toda buena obra. ¿Tiene situaciones que arreglar? Sí. ¿Es un poco imprudente por su juventud? Sí. ¿Habla apresuradamente? Sí. Mira que Josué decía, cuando los 10 dijeron: no, la tierra no es buena, allá hay gigantes, Josué dijo: no, yo los voy a comer como a pan. Eso habla del impulso, de la fuerza de su juventud, amén, de que él tenía ambiciones, de que él se sentía fuerte, amén. Y los jóvenes siempre deben tener visiones, ambiciones, deseos en el Señor y la fuerza que el Señor nos da, amén. Me llama la atención cuando Josué es comisionado por el Señor para que cruce el Jordán. Dice que inmediatamente él le dijo a los oficiales que le dijeran al pueblo que alistaran y preparasen comida para 3 días porque iban a pasar el Jordán, amén. Es decir, él no esperó. Si Dios me habló, si Dios me dio la palabra, bueno, ya el Señor aquí me confirmó, ya escuché la palabra, entonces yo no voy a estar más pasivo. Debo empezar a trabajar, debo empezar a desarrollar un proyecto, porque debo ayudar, o yo voy a ser el que voy a repartir la heredad que el Señor ha prometido a nuestros padres. Y esto habla de un Josué que le creyó al Señor la palabra, amén. No titubeó. Él no hizo tal vez como hizo Gedeón: bueno, Señor, voy a poner un vellón. Si hoy cae el rocío sobre y no llega al piso, entonces sí, tú estás conmigo. Pero espérame una vez más. Si hoy el agua queda abajo y el vellón queda seco, entonces tú estás conmigo. No, este Josué, que ya había visto las maravillas, que había sido uno de los pocos que había quedado de ese pequeño remanente que había quedado de los que habían andado 40 años en el desierto, le estaba creyendo una vez más al Dios Todopoderoso, amén. También ahí vemos que él sabía qué hacer y estaba atento a lo que Moisés siempre estaba haciendo, porque él dice que él inmediatamente le dijo a sus hermanos, los rubenitas, les dijo: miren, acuérdense que cuando Moisés estaba, él les dijo a ustedes que ustedes iban a quedar con esta heredad, con esta tierra aquí de este lado del Jordán, pero que ustedes debían de ir con nosotros. Y no solo ir con nosotros, porque ustedes son hombres valientes y esforzados, no solo ir con nosotros, sino delante de nosotros, amén. Ahí vemos entonces un Josué que recibe, pero que también tiene el conocimiento de qué hacer, porque estaba instruido en la ley y en la palabra, y eso a él le dio la capacidad para decirle a los levitas: vengan ustedes, los que van a llevar el arca, lo deben de hacer de tal y de tal manera. Incluso le dijo al pueblo la distancia que había que haber entre el arca, que era la presencia del Señor, y el pueblo, amén, para que ninguno fuérase a perecer. Es decir, aquí está un muchacho echando mano de la capacidad, de esa experiencia que el Señor le había permitido tener en el desierto. Y es así, hermanos, porque los desiertos son para capacitarnos, para probarnos, para enseñarnos, para que nos encontremos a nosotros mismos e incluso descubramos que tenemos talentos y capacidades allí ocultas, amén. Dones espirituales que aún no han sido activados porque no ha sido el momento, porque tal vez no hemos tenido tanta necesidad de orar, de ayunar, de vigilar, de estudiar la palabra. Pero cuando nosotros reconocemos: Señor, yo de esto no salgo si tú no me ayudas. Yo no soy suficiente para este desierto, no soy suficiente para esta prueba. Entonces allí empezamos a conocer al Señor, empezamos a ver la gloria de Dios, amén. Mira que Josué, cuando ya van a cruzar el Jordán, le dice a ellos: ustedes no fue como cuando el Señor le dijo a Moisés: alza tus manos, extiende tu vara y divide este mar y que pase todo el pueblo por él en seco. Tal vez alguno diría: bueno, ¿y Josué qué? Porque siempre llega a la crítica, que hablaba cara a cara con Jehová, que era nuestro Señor Moisés.
que hablaba con él, que incluso tuvo las tablas hechas por el dedo de Dios. Él no lo hizo así. Cuando él abrió el Jordán, él no lo hizo así. Él no le dijo a nadie que pasase delante, que primero llegaran, ¿cierto?, los levitas con el arca y pisaran las orillas del Jordán y esperasen a que las aguas fueran divididas. Ellos tuvieron tal vez que haber cuestionado la forma en que Josué lo estaba haciendo. Y es decir, si está bien seguir a cada líder, está bien que nos inspiren los líderes y los que están delante de nosotros, pero somos autónomos. Podemos hacer como el Señor nos dirija a nosotros. Y para cruzar el Jordán, él no tenía que extender sus manos, porque el Señor también lo hubiese podido hacer, pero no, él tenía otras instrucciones. Tenía que ir primero la presencia de Dios. Hermanos, y es que es la presencia de Dios la que nos puede traer liberación, la que nos puede traer paz. A través de la presencia y la gracia del Señor podemos conquistar, podemos recibir la tierra prometida. Amén. Cada uno de nosotros tal vez tiene algo, un sueño, un deseo en el Señor y es bueno. Tal vez alguno de nosotros, el Señor también ya le ha dicho a algún joven: sí, tú me sirves, tú me eres útil para mi obra, yo te necesito. Pero ha pasado el tiempo y no ha habido respuesta, no ha habido ninguna señal. La pregunta en esta tarde es: ¿has estado tú instruyéndote en la palabra? ¿Has estado tú recibiendo genuinamente el consejo? ¿Has estado esperando en el tabernáculo? ¿O es de esos, como nos enseñaba la palabra días atrás? Hay unos que se quedan en el atrio, que no quieren ingresar, que no quieren pagar el precio por entrar, ¿cierto?, al tabernáculo, al lugar santo, donde eres mudado, donde eres procesado, donde te va a doler, pero vas a oír la voz de Dios. Amén. Entonces, si Dios te ha hecho un llamado, si el Señor te ha dado una palabra, créela, es así. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a permitir que se cumpla eso en ti. Pero ¿qué hay de cuando algún hermano o algún líder te dice: mira, ayúdame en esto? Y tú dices: no, yo no quiero. No, a mí eso no me gusta. ¿Se ha preguntado usted en algún momento cuántas veces ha desaprovechado la oportunidad para que el Señor confirme ese llamado a través de algo que usted haga para el servicio del Señor? Puede que haya pasado muchas veces. Mire que cuando aquí aparece, después que el Señor le habla, dice que Josué envió espías a Jericó. Me llama la atención, tal vez también Josué esta vez fue criticado, porque él no mandó 12. Él no mandó 12 como lo hizo Moisés. Por cada tribu mandó uno. Dice la palabra que Josué mandó 2. Y yo creo que Josué dijo: con la experiencia que ya yo tuve, yo ahorita no quiero ver mortandad. 12 fueron demasiados. Con 2 que vayan es suficiente, porque 2 fuimos los que quedamos, 2 fuimos los que sobrevivimos. Tal vez alguien cuestionó su accionar, pero él decía por experiencia: yo mejor me guardo, como decimos nosotros, yo mejor me cuido en salud. Mejor que vayan 2, con 2 es suficiente. Con 12 puede haber peligro de que el pueblo se desanime. Amén. Ahí estaba la sabiduría, ahí estaba la experiencia, el conocimiento de lo que él había vivido. Él no olvidaba los detalles. Y dicen que tal vez estos 2 que fueron a Jericó, dicen algunos que tal vez era Caleb o Finés, el hijo de Aarón, pero hay otros que dicen que no. Cuando leemos el pasaje y vemos lo que sucede, lo que pasa allí con ellos, por como la palabra lo describe, la agilidad, la habilidad que habían ellos para correr, para saltar a un muro, para descender, uno dice: no, tenían que ser jóvenes. Es decir, él era un líder que sabía: yo fui joven, a mí me tuvieron en cuenta, yo hoy soy líder, porque es que un líder no está para destruir, un líder no está para herir con el puño inicuamente, un líder no está para dañar el propósito que Dios tiene
con alguien el llamado, ni para hacerle frente a nadie. Un líder está para que sean formados otros que puedan también en su momento asumir ese cargo, porque los cargos no son estáticos. Nosotros no nos podemos agarrar a un cargo, es que a mí me pusieron aquí y aquí yo me muero. No, en el momento que el Señor diga su tiempo terminó, terminó. Siempre hay que tener esa mentalidad sana, ese corazón limpio de estar mirando quién puede hacerlo después de mí. ¿Quién puede? Y decir, Josué, yo le voy a dar la oportunidad a estos dos. Amén. Yo le voy a dar la oportunidad a estos dos, porque fuimos dos a los que el Señor nos dio la oportunidad. Teníamos visión, teníamos fe, creímos a la palabra, dimos buenas nuevas y el Señor ha cumplido su palabra. Y tal vez él miraba y decía, aquí está Caleb. Caleb también aquí está conmigo. Yo creo que tal vez Caleb dijo, yo sí te entiendo que mandes a 12 también me parecen demasiados. ¿Qué les quiero llevar con esto, mis hermanos jóvenes? Muchas veces cuando hacemos cosas para el Señor, la crítica va a llegar. La murmuración va a llegar, los métodos van a ser cuestionables. Y está bien, es de humanos, está bien. Pero cuando usted sabe a quién ha oído, quién lo ha llamado, quién ha puesto sobre usted el Espíritu de Dios, usted no va a hacer caso a esas palabras. Usted va a mirar al Señor, usted va a comisionar, usted se va a poner en marcha. Yo voy a conquistar. Ahora ya no soy un soldado de guerra, no, ahora esa guerra es espiritual, amén. Y el Señor nos habla a través de su palabra de que hay una guerra, y la palabra nos enseña y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, tal vez usted y yo ya no somos un soldado con experiencia, un militar, un hombre de guerra como lo fue Josué, pero nosotros tenemos la palabra, que es la arma. Dice la palabra que ella es una espada de doble filo, amén, que ella tiene la capacidad para penetrar donde se une el alma y el espíritu, para hacer separación, amén. Si nosotros creemos la palabra, recordando esto, siempre que el Señor te diga algo, te encomiende algo, es porque ya has vencido al desierto. Si no vences el desierto, si usted no se esfuerza, no es valiente, no es valeroso para vencer la prueba, la dificultad, difícilmente usted va a escuchar la voz genuina del Señor diciéndole, haz esto, haz aquello. Es decir, el desierto, como lo dije al principio, siempre que el Señor nos saque del desierto es porque estamos preparados para algo mejor. La pregunta esta tarde para los jóvenes es, ¿estás en un desierto? ¿Hace cuánto estás en el desierto? Hay cosas delante de nosotros y la palabra lo habla. Dice que cuando Daniel empezó a orar, dice, le dijo el arcángel, ¿cierto? Le dijo el ángel, mira, desde que tú empezaste a orar, la palabra fue enviada, pero se me opuso. Es decir, siempre hay oposiciones en los aires. Hay la resistencia, los que resisten la presencia. Allá arriba también el enemigo tiene a sus comisionados, pero que están vencidos en el nombre del Señor, pero que están allí haciendo fuerza, haciendo oposición para que nosotros no recibamos la palabra. Si entendiésemos lo importante que es que el Señor nos confirme una palabra, un llamado, o que el Señor nos confirme algo que vayamos a hacer o una petición que tengamos delante de Él, entenderíamos la importancia de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la palabra, de venir a un servicio, amén. Dice que esa resistencia de las tinieblas, la única manera de nosotros vencerlas es con el Señor y en perseverancia. Nosotros perseverando, la perseverancia de nosotros hará que las resistencias se caigan, amén. Es la única manera en el Señor, amén. Bueno, mis amados, les invito a estar en pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.
Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, te honramos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre es buena. Tu palabra es buena, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, Señor mío. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que no vuelve a ti vacía. Es tu palabra la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos edifica, Señor, la que nos exhorta. Es tu Santo Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, que esta palabra que tú nos has dado en esta tarde, que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Que esta palabra, que es tu semilla, que lleva fruto y vida en sí misma, Señor, pueda crecer, pueda brotar y pueda dar fruto, cual al 70, cual al 100 por uno, Señor. Que tu palabra, Señor, en nosotros se cumpla. Que esta palabra nos vivifique, que esta palabra nos restaure, nos renueve, Señor. Que sea un refrigerio para nuestras almas, como lo dice tu misma palabra, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de la palabra, de la promesa que tenemos por delante, Señor. A no olvidarnos de la palabra que ya hemos recibido, Señor. Esa palabra que en algún momento nos han traído hombres y mujeres a través de los años. Tal vez en esta tarde haya un joven aquí que ha recibido la palabra, que ya la recibió hace años, hace meses. Tal vez diga, ya el Señor no tiene nada para mí. Ya ha pasado el tiempo. Ya yo no creo que esa palabra vaya a suceder. Yo no creo que eso se pueda cumplir en mí. Recuerde, joven, que Josué estuvo allí por 40 años en el desierto.